Lucas 9 del 18 al 20 dice lo siguiente: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas del antiguo que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Oremos. Póngase sobre sus pies. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Este momento, Padre Celestial, de culto. Este momento, Señor, en donde podemos alabarte, glorificarte y bendecirte. Padre, te pedimos, Señor, por amor a ti mismo, Padre eterno, que esta palabra, Señor, sea bien entendida, comprendida y aplicada, Señor, por todos los oyentes, Señor. Y que también, amado Padre Celestial, conforme a esta aplicación, Señor, esta palabra en la vida de cada quien dé fruto y fruto abundante, Señor. Te pedimos, Señor, que utilices también a este siervo para que lo que yo vaya a decir sea lo que tú quieres que se diga, Señor, sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de pensamiento humano, Señor, sino meramente, Señor, lo que tú quieres y lo que está escrito en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hay varias cosas importantes aquí. En el versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Esa palabra gente como tal viene del griego oglos. Gente. Porque eso preguntó él: ¿quién dice la gente que soy? Cuando uno normalmente quiere hacer una exégesis correcta, sacar de la Biblia lo que está en la Biblia realmente, uno se tiene que hacer hasta esas preguntas. Gente, ¿a qué gente le está hablando? Porque a veces uno piensa de que Jesús le hablaba a gente y usted dice: sí, gente, por ahí, que ahí estaba, por ahí la gente. No, esta gente aparece en el griego como oglos y quiere decir muchedumbre. Y dice por aplicación o por implicación chusma. Y así lo dice en el original. Entonces parece como que la chusma, usted dice: es que yo conozco la chusma de mi barrio. Y no están tan alejados, porque realmente esa muchedumbre de la que hablaba Jesús era por implicación chusma. Eran personas que en Números capítulo 4 dice que eran extranjeros que se habían mezclado con los israelitas. O sea, eran personas de todos lados que se habían mezclado con los israelitas. Entonces vean qué importante, porque ya yo viendo eso, como que podemos hacer un paralelo en determinado momento con nuestras propias vidas. No les estoy diciendo chusma por aquello. En la chusma de ese tiempo eran clase baja, por decirlo así. Eran personas soeces, que tenían conocimiento de las escrituras, porque, como repito, se habían cruzado, va a sonar feo, pero se habían mezclado con los israelitas. Entendiendo esto, quiero seguir explicando, porque es muy importante entender qué clase de personas eran. Amén. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Muy bien, versículo 19. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. ¿Ellos quiénes? Bueno, los discípulos respondieron entonces, ¿verdad? Ahora, ¿qué punto aquí hay para resaltar? La chusma tenía un concepto completamente equivocado de Jesús. Ahora, yo duré 4 o 5 horas y yo tratando de estudiar, y yo decía: Señor, pero ¿qué tiene que ver Elías, Jeremías, qué tiene que ver alguno de los profetas mayores con Jesús? O sea, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con Jesús? ¿En qué podría haber similitud como para no identificarlo realmente? Sí, que tal vez hacía milagros o que... Sí, pero ¿por qué es que no entendían? Si conocían realmente, hipotéticamente, que tenía que venir un Salvador, ¿cómo no lo reconocieron? Y si hacemos un paralelo de eso hacia nosotros, nos tenemos que dar cuenta que hoy en día Jesucristo es muy relativo entre la boca de los cristianos. Estoy hablando solo de cristianos, porque si lo hablamos a nivel de sectas, todavía es peor.
Jesús a veces tiende a ser muy relativo. Yo le pregunto a una persona, ¿quién es Jesús para usted? Es mi todo, es mi amor. ¿Y quién es Jesús para usted? Es mi Salvador. ¿Y quién es para usted? Es el hombre que se vino a morir por mí porque yo pequé y Él me quitó la culpa o la carga. ¿Y para usted quién es Jesús? Jesús es el Mesías. ¿Y para usted? Jesús es un profeta y Jesús es un rabí. O sea, hay muchas maneras en las que tal vez podríamos entender quién es Jesús. Pero el punto acá es que si lo vemos desde este contexto, estas personas jamás iban a conocer a Jesús porque tenían todos un concepto diferente de quién era Él. Amén. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Porque tú tienes que tener realmente la definición de quién es Jesucristo, de su persona y de su obra. Todo el mundo conoce a Jesucristo por Semana Santa y el Viernes Santo. Qué feo el Viernes Santo, y pobrecito, y cómo se ve la película. Todo el mundo conoce a Jesús por Semana Santa. Pero es que hay muchos aspectos que no salen en las películas, y de hecho hay muchas cosas que salen en la película que ni siquiera están en la Biblia. Hay aspectos muy importantes para poder comprender eso. Ahora, ¿por qué tenemos que realmente saber quién es Jesús? Porque si Jesús es tu Salvador, pero tú tienes a un Jesús que no es el de la Biblia, entonces Jesús no va a ser tu Salvador, porque tú no estás siendo salvo, porque estás conociendo una persona que no es realmente la persona de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Muy bien. Vean qué importante que es esto, porque como les decía, bueno, ellos eran de clase baja, tenían toda esta problema con el concepto de Jesús que era muy compartido para ellos. Y ahora quiero que leamos un momento el versículo 20, porque dice: y Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Entonces Pedro tenía la definición correcta de Jesús que la chusma no tenía. La chusma creía que Jesús eran diversos hombres y ninguno atinaba con ninguno, pero él sí lo reconoció. Ahora, ¿qué tenía Pedro que no tenían ellos? Y yo sé que la pregunta sería como muy tonta. Ay, tenían a Jesús. Sí, pero ¿qué tenía realmente él? Porque Pedro, si ustedes se fijan en todo el Antiguo Testamento, o en los 3 años que estuvo con Jesús, de los 3 años y pico, ustedes se dan cuenta que Pedro era un hombre que le costaba mucho creer. Le costaba muchísimo creer. Pero él estaba. Y él seguía caminando en la confianza, y seguía caminando en la confianza, e iba aprendiendo de los errores. Pero él lo reconoció. ¿Qué tenía él? Bueno, la respuesta está en el paralelo de esta misma cita en Mateo 16:17, que dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Padre que está en los cielos. Entonces no se lo reveló carne ni sangre. O sea que mi perspectiva nunca va a poder reconocer a Jesús, a menos que me sea revelado. ¿Revelado por quién? Padre que está en los cielos. Bueno, tiene que ser revelado entonces. Ahora, la palabra revelado o revelación quiere decir como destapar, como que se te destape algo. No sé si ustedes han visto estas cosas que hay en las fiestas de niños. Bueno, es que yo he visto algunas, que hay como unos botecitos que usted los abre y ¡pum!, sale un muñeco así, pero de golpe se te destapa eso y ¡pum!, hasta que usted se queda como, ¿qué es esto? Bueno, no voy a decir que es algo similar porque no hay comparativa, pero a lo que yo me refiero es que se destape algo así, va a crear en ti una reacción. Y es una reacción permanente, como pasó con Pedro. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Ahora, ¿cómo podría revelarle el Padre que está en los cielos a Pedro que él era el Hijo de Dios si no tenía una relación? ¿Verdad que no se puede? Pedro tenía relación. Pedro tenía comunión. Pedro oraba. Esa es la gran
la gran... Diferencia. Es que no sé si decir diferencia, pero voy a decir diferencia. Hay una diferencia muy grande entre una persona que ora y le es revelado el Señor, porque además lee la Biblia, a que alguien te cuente quién es Dios, quién es Jesús. Una cosa es lo que yo te pueda contar y que sea cierto de verdad, pero cuando a ti se te revela algo, porque tú oras, porque tú estudias, va a crear una reacción en ti, inevitablemente. Amén. Estamos aquí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que yo sé que probablemente podrán tener en su mente. Bueno, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él me salvó. Yo creo que tal cosa. Yo creo que tal otra. Pero el punto es, pregúntate si tienes esa reacción. Si tienes ese sentido de que se te hubiese sido revelado. Recordemos en Hechos capítulo 9 lo que pasó con Saulo, antes de ser Pablo, que ese hombre se le reveló realmente el Hijo de Dios. ¿Y qué tuvo como consecuencia esa revelación para él? Ser Pablo, ser un hombre supremamente peligroso para el infierno. Ser un hombre que realmente era intachable, íntegro, no voy a decir perfecto, pero era íntegro, perfeccionable. O sea, eso tenía como consecuencia que Jesús se hubiera sido revelado. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué tienes que meditar acerca de lo que se está hablando? Porque tú puedes tener un concepto de Jesús que probablemente un arqueólogo o un científico o un historiador tenga. Porque un historiador sabe que Jesús existió, porque hay pruebas que lo dicen también. Y ellos saben que existió y creen que Jesús existió, pero no comprenden realmente el sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí hay una gran diferencia. Porque ustedes saben, el infierno está lleno de personas que pudieron entender o asimilar quién era Jesús, pero no comprendieron a fin de cuentas quién era Él, quién era su persona y el sacrificio. Y entonces eso no va a crear ese efecto en ti. Amén. Esto es muy importante, porque pasa del yo creo a algo más, el ser revelado Jesús en tu vida. Ahora, esto es muy importante, porque para que tú tengas ese efecto, esa consecuencia, tú tienes que tener relación, tú tienes que orar. De hecho, si leemos 1 de Tesalonicenses 5:17, dice orad sin cesar. Tú tienes que orar, tú tienes que estudiar la palabra. Ahora, todos nosotros tenemos diversas cosas que hacer. Y 1 de Tesalonicenses 5:17 a veces es como un poco chocante por el hecho de orar sin cesar. Pero ¿cómo hago yo para orar si tengo tantas cosas que hacer? Mira, yo les voy a ser franco en lo que les voy a decir. Ustedes podrán tener muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Pero entre todas esas muchas cosas que hacer, siempre va a haber tiempo para priorizar lo que se debe priorizar. Amén. Ahora, les voy a dar la evidencia de esto. Salmo 55:17, escribe el rey David. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Daniel 6:17. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Ustedes creen que ustedes son más ocupados que el rey David o Daniel? La verdad no. Porque ustedes, tal vez, a veces uno tiene un concepto del rey David de que estaba acostado en su cama, le soplaban con una hoja grande y le daban uvitas, y tienen esa imagen en la película, de las películas, que está el gordo Herodes así todo chanchón y dándole comida. No, el rey David era un hombre supremamente ocupado. Era sumamente ocupado. Era como el gobernador José, un hombre sumamente ocupado. Estamos hablando que en ese tiempo no había una comisión de ministros o de diputados que se encargaban de las cosas del rey. No, él se encargaba del juicio, se encargaba de las cosas, se encargaba de los consejos, se encargaba de plantaciones, se encargaba de las finanzas, se encargaba de todo.
¿Y cómo este hombre sí podía priorizar? ¿Y cómo a veces el ser humano no puede priorizar? Les voy a decir por qué. Porque a veces Jesús no ha sido revelado de la forma que debe ser revelado. ¿Y quién se lo va a revelar a usted? ¿Quién? Porque yo puedo pasar aquí 20 años enseñándote acerca de Jesús. Y yo te puedo pasar que aquí 500 años hablando de todo. Pero si tú no cumples con tu cuota, no se te va a ser revelado. Tú no vas a comprender. Tú no vas a aplicarlo. Porque el punto es este. Cuando a ti se te revela realmente quién es Jesús, su persona, su obra, quién es Él, por qué lo hizo. Cuando a ti se te revela Jesús así, tú vas a aplicar lo que Él enseña. Repito, no perfectamente porque no somos perfectos, pero sí somos perfeccionables en Cristo. Entonces, no perfectamente, pero sí sinceramente. Voy a sacar el tiempo para orar, voy a sacar el tiempo para estudiar, voy a sacar el tiempo para Él, porque, mira, David tenía muchas cosas por hacer. Tenía que estar al tanto de un pueblo. Bueno, de un pueblo no, de una nación. Y él tenía el tiempo para hacer eso. Daniel pasaba lo mismo. Era un hombre importante. Muy importante, Daniel. Daniel no era como el presidente de la República. No era algo mayor que él. Y tenía tiempo. Entonces, yo no creo que tú seas más ocupado que ellos. Ni siquiera yo puedo decir eso, que soy más ocupado que ellos. Porque eran personas que estaban en puestos que realmente los absorbía en cuerpo y alma. Amén. Pero ¿qué era lo que hacía que ellos tuvieran una vida eficiente? La conexión que tenían con Dios. Amén. Esa es la gran diferencia. La eficiencia que tú tengas en tu vida cotidiana va a depender de la conexión que tú tengas con Dios. Y no estoy hablando de eficiencia solamente de que tú trabajes y seas bueno en el trabajo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que todo lo que tú hagas realmente, tú sientas de que eres supremamente bendecido. Que a veces eso es lo que no pasa. Uno ve que hace mucho y no se siente bendecido. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay algo que tal vez no se está haciendo de la forma correcta. Amén. Ahora bien, cuando Pedro hizo esa confesión y dijo que él era el Cristo, él involuntariamente estaba diciendo que Cristo le era suficiente. Ahora, si Cristo para ti es suficiente, deberías de creer incluso lo que Jesús dijo acerca de él. No solo Jesús, el que salvó, sino todo lo que Cristo dijo acerca de él. Amén. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1, 5. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 35 al 48. Yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, 9 al 5. Juan 8, 12 y Juan de 9 al 5. Yo soy la puerta, Juan 10, 7. Yo soy el buen pastor, Juan 10, del 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Cristo es suficiente. En la medida en la que tú conozcas a Cristo, va a ser suficiente. Pero cuando tú no conoces a Cristo y te quedas solo con el concepto de clavado en una cruz por mis pecados, estás mal. Tú necesitas conocer la persona de Cristo. Y además la obra de Cristo Redentora, que no es solamente la cruz del Calvario, porque esto venía desde antes. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy... ¿Tú tienes realmente ese concepto de Cristo en tu vida? ¿Tú sientes que Jesús es tu luz, tu puerta, tu camino, la verdad y la vida, tu vid? Porque yo cuando escucho todo esto, yo digo, sí, amén, sí, pero tú personalízalo. Cristo es tú. Camino, la verdad y vida, tu luz, tu puerta, tu vid verdadera. ¿Eso es Cristo para ti?
Todas esas respuestas se ven evidenciadas en tus actos, se ven evidenciadas en tu diario vivir, se ven evidenciadas en tu forma en la que manejas tu pensamiento, tu cuerpo, tus finanzas, tu boca, todo eso. Porque el ser humano está acostumbrado a ver evidencias hasta cierta área de sus vidas, pero no a veces en su diario vivir. El punto aquí es que esto no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con nada de esas cosas. Pero yo sí quiero que ustedes entiendan esto, porque necesitan oración y estudio de la palabra. Y ustedes no pueden solamente guiarse por lo que vienen a recibir, sino que ustedes tienen que realmente orar y estudiar para que también les sea revelado a ustedes. Porque ninguno de ustedes va a ser salvo porque el pastor se ve salvo o es salvo. No, es por Cristo Jesús. Amén. Ahora, entendamos esto porque esto es importantísimo. Les voy a leer las letras pequeñas del contrato, que es muy importante. Ahora, antes de leer las letras pequeñas, voy a decirle lo siguiente. ¿Por qué entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres? La palabra, en este caso, bienaventurado, quiere decir supremamente bendecido. Y esta palabra bendecido quiere decir ver acá, o bendición quiere decir ver acá, que significa prosperidad, o un obsequio, un presente, un regalo. Ahora, la palabra prosperidad que aparece acá, o bendición, no tiene que ver con cash solamente. Porque desde el Antiguo Testamento al Nuevo, cuando el Señor bendecía a su pueblo, no lo bendecía de una forma solo económica. Hay bendición intelectual, espiritual, económica, hay muchas bendiciones. Amén. El punto es que la palabra prosperidad a veces como que suena solo a abundancia en bienes. Y no, Él estaba diciendo, bienaventurado eres. Supremamente bendecido eres, porque el primer obsequio que tenía Pedro era que era salvo. Era salvo. Pedro, al reconocer a Cristo, él se estaba asegurando salvación, porque sabía que era Cristo y lo seguía. Qué importante es esto, mis amados. Porque entonces no es solamente tener ese significado de Cristo de Semana Santa. Es que realmente tienes que fijarte si Cristo realmente se ve revelado en tu vida de tal forma en la que se te vea evidenciado. Que eso es lo que falta en la vida cotidiana. Que Cristo se vea evidenciado en las personas. Amén. Ese es el punto de todo esto. El cristianismo tiene que ver con eso también, de que si tú eres salvo, tiene que haber evidencia en tu vida. Va a haber evidencia en tu vida. Puede que pases por baches o cosas difíciles, sí, pero si tú eres salvo y sabes que tienes esa bendición, ese regalo maravilloso, todas las cosas van a venir por añadidura sin que tú descuides lo primero. Lo primero es Dios. Tú tienes cosas por hacer cotidianamente, claro, pero mira, se te dan tantas horas al día, tal vez 16 horas que estés despierto, tal vez, porque hay gente que duerme menos, pero tantas horas. Prioriza mínimamente 1 hora. Permite que realmente se te sea revelado el Cristo de la Biblia, no el Cristo de Semana Santa. Mira, hay gente que en Semana Santa se sienta 1 hora a echarse la película y esa hora la desperdician porque deberían orar y estudiar. En una película no se te va a ser revelado lo que se te va a revelar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, vean qué importante que es esto. ¿Por qué Él le decía supremamente bendecido? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Cuál es el problema de no conocer a Jesús bíblicamente? ¿Cuál es el problema de que yo no tenga realmente al Jesús de la Biblia, sino muchos conceptos, incluso manipulados por mí, mi mente o mi percepción o mi interpretación? Para empezar, Juan 3, 18, 19 al 20. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, para empezar, si tú no conoces a Cristo y no se te ha visto revelado, si tú tienes solamente un material didáctico de Cristo, chiquitito, pero no un estudio formal de Cristo. Cuando yo hablo de estudio formal, no hablo solo de letra. Hablo de todo lo que implica oración, hablo de estudio, hablo de aplicación de la Biblia, de eso. Si tú no tienes eso, tú estás siendo condenado sin la necesidad de estar siendo condenado. ¿Por qué? Porque si Cristo vino era para que tú no seas condenado. Ahora, tú no eres condenado solo por no creer en Cristo, no. Tú eres condenado porque tú incumpliste la ley. Y Santiago 2:10, eso es lo que dice. Si tú incumpliste un solo de los mandamientos, tú eres culpable de todos. Entonces, Cristo tuvo que venir porque estábamos en enemistad con Dios. Y si tú entonces crees en Jesús, tú tienes evidencias de eso. Te va a ser revelado Jesús, pero tú vas a saber realmente si se te ha visto revelado Jesús, porque tú vas a tener disciplina cristiana. Disciplina cristiana. Algo tan difícil como la disciplina. Disciplina. Dígale que está a su lado. Disciplina. Ahora, ¿por qué menciono disciplina cristiana? Bueno, hay muchas clases de disciplinas, pero la disciplina cristiana es muy importante. Hay disciplina laboral. Uno tiene que tener una disciplina a la hora de levantarse, a la hora de bañarse, a la hora de desayunar, a la hora de ir allá. Uno tiene que tener disciplina incluso en el lugar de trabajo. Uno casi que tiene que vivir disciplinado en todo, pero el cristianismo a veces no aplica esa misma disciplina. Y es ahí en donde entonces estamos mal. Porque podemos escuchar una cosa, otra, y otra, pero a la hora de que no vamos a la Biblia, a la hora de que no oramos formalmente, porque yo puedo orar y decir, Señor, te damos gracias, Padre, oh, Señor, gracias. Oh, Padre, qué cansado. Ah, Padre, perdón, disculpe, es que estoy muy cansado, Señor. Y es que entonces, y si no, el otro caso es, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Tú sabes que estoy cansado, no puedo orar mucho porque estoy muy agotado, Señor. Pero gracias por todo, Padre, de verdad, perdóname por todo, Señor. Por favor, o sea, no estoy quitándole valor a la oración, pero sí te estoy diciendo de que necesitas un momento de privacidad con el Señor. No algo a la carrera, no algo rápido. Necesitas tener la disciplina para poder dar el tiempo para la oración, para el estudio de las Escrituras. Para que Cristo te sea revelado, para que tengas evidencias de cristiano, para que todas las cosas te vayan bien. Amén. Porque que a ti te vaya bien no quiere decir que tengas dinero suficiente para pagar cosas. Eso no quiere decir que te vaya bien. Y se los voy a demostrar ahorita. Primera de Corintios 16:22. Ese es el punto número 2. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. ¿Por qué sea maldito el que no ame al Señor Jesucristo? Por una sencilla razón. Porque está condenado. Y está bajo condenación, bajo maldición. ¿Entienden? Ahora, no hace falta decir yo no amo a Jesús para no amarlo. Vean lo que pasa con esto. El tercer punto. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si no los guardo, entonces ¿qué? No lo amo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis amados? Porque esto quiero que ustedes lo entiendan. Si ustedes buscan guardar los mandamientos para ser salvos, son un montón de legalistas religiosos. Ustedes no tienen que guardar los mandamientos para ser salvos. Ustedes son salvos por Cristo Jesús. Son justificados por Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué Dios me pide guardar los mandamientos? Punto número 1, porque es una evidencia de tu amor hacia Él. Si me amáis, ¿qué? Guardar los mandamientos. Es una evidencia. Si tú buscas guardar los mandamientos, me los tengo que saber. Tengo que guardar todos. ¡Ay, fallé! ¡Ay, no! Señor, perdóname, me voy al infierno. Eres un bendito legalista. Un bendito legalista que no entiende la Biblia. Tú buscas con celo guardar los mandamientos y porque yo amo al Señor y yo no quiero desagradarle a Él. Porque yo sé que mi salvación viene de Cristo Jesús.
Amén. Tu salvación no viene por el cumplimiento de los 10 mandamientos, porque eso era en el Antiguo Testamento. Entonces, pastor, ¿por qué Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Si no me sirven para salvarme, porque la salvación viene de Cristo, entonces, ¿por qué tengo que guardarlos? Porque Él dice, si me amáis, o sea, es algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, esto es importante que todos lo entendamos. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si tú lo amas, vas a buscar guardar la palabra, los mandamientos, porque es el conocimiento del pecado. Y entonces tú vas a tener conocimiento de cuál es ese pecado, para no pecar y para buscar agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Porque ya casi vamos a terminar. Vean qué importante es realmente entender todas estas cosas. Gálatas capítulo 3, esto lo vimos la semana pasada. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Todos los que dependen bajo las obras de la ley todavía, como los judíos, malditos. Eso lo dice. Si tú buscas cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, maldito. Pero, si tú no buscas guardar los 10 mandamientos por amor a Dios, maldito, porque significa que no lo amas. Esto no tiene que ver con legalismo. Se dan cuenta que ustedes lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer por amor. Si ustedes no conocen a aquel que murió por ustedes en la cruz del Calvario, no tendrán la gratitud. ¿Cómo pueden amar a alguien que no conocen? ¿Cómo pueden amar a alguien con el cual no te comunicas de la forma correcta ni estudias de él en las Escrituras? ¿Ustedes están entendiendo? Por eso la palabra es clara cuando dice que tenemos que orar, escudriñar las Escrituras, orar sin cesar, conocerle a Él y entenderle, como dice la palabra de Dios en Jeremías. Por eso mismo, mis amados. Ahora, quiero terminar con esto. Porque de verdad que esto es supremamente importante. Vean, mis amados, el cristiano moderno busca mucho la bendición. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora bien, cuando Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado, supremamente bendecido, supremamente salvo ya por Cristo Jesús, y toda esta bendición son añadiduras. Vean esto, porque esto es lo que busca normalmente el cristiano moderno, bendición. Ahora, vean lo que pasa con las letras chiquititas, digamos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieses mano e hicieses, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Esta es la maldición de los que no creen.
porque están sujetos todavía a la ley y como la quebrantaron, no tienen salvador, estas personas están malditas. Ahora, la palabra maldita quiere decir extremadamente aborrecido por Dios. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta esto para su pueblo? Por supuesto que no. Claro que no. Por eso mandó un Salvador. Pero esta es la elección de muchos. Ahora, esta era la maldición para el pueblo, ¿verdad? Que era desobediente, que seguía en lo mismo porque no guardaba la ley. Pero nosotros ya no estamos sujetos a esa ley para salvación. Es Cristo quien nos salva. ¿Qué tienes que hacer tú? Amar a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer sus mandamientos, no por miedo a ser maldito, porque si tú, voy a obedecer porque me da miedo ser maldito, estás siendo un legalista religioso. Es que ese es el problema del cristiano, hace las cosas porque tengo que hacerlas. Eso está mal. Cumplo los 10 mandamientos, voy a luchar por cumplirlos, y voy a luchar por orar, y voy a luchar por estudiar la Biblia solo para que Dios no me maldiga y no me mande un trueno. Pero eso es ser un legalista, eso no es amor. Eso es como cuando tú le obedecías a tu mamá porque si no te agarraba fajazos. Eso es amor. Dios no está esperando eso de ti. Está esperando que realmente tú lo ames y te mueva el amor y la gratitud por lo que Cristo hizo por ti, a obedecerle. No las maldiciones que vengan de por medio. ¿Estamos aquí? Amén. Así como lo dijo la pastora al principio acerca de las ofrendas, de que tú ofrendas por amor. De la misma forma tú tienes que obedecer los mandamientos por amor. Alguien que ama, mira, si por ejemplo yo le fallo a mi esposa y mi esposa me dice, mi amor, estas 10 cosas tienes que tratar de cumplirlas conmigo porque si no me vas a lastimar. Y yo fallo una. Punto número 1. En mi mente no debe estar, me va a dejar. No. ¿Qué es lo que tiene que tener mi mente hacia eso? Una conducta de arrepentimiento y decirle, mi amor, perdóneme. Voy a trabajar en eso. ¿Pero con qué? Relación. ¿Ves? Es una perspectiva completamente diferente, porque los mandamientos se cumplen es por amor. Dígale que está a su lado, debes conocer a Cristo. Debes conocer a Cristo. Ahora, tal vez conozcan a Cristo, pero es bueno que se lo escuchen. Amén. Entonces, mis amados, de hoy en adelante, busquen cumplir los mandamientos por amor, por gratitud. Busquen ofrendar por amor, por gratitud. Repito, si no tienes amor para ofrendar porque piensas que algo te va a faltar, una cosa o la otra, Dios no te va a obligar. Peor es que lo des de mala forma. Eso está mal. Dios no espera eso de ti. Dios no mandó a Cristo a morir de mala forma y dijo, últimamente Cristo, anda. ¿Qué me queda? Para que salves este montón de pecadores, anda. No, Él lo mandó de buena gana. Él decidió ir de buena gana a venir a salvarnos. Entonces, no creo en nuestro razonamiento humano que debamos pagarle al Señor de una forma que no sea con gratitud. Amén. Mis amados, yo espero que esto les haya quedado muy claro. Muy claro, porque a veces la iglesia se vuelve demasiado religiosa y demasiado legalista porque piensa que el cumplimiento de la ley es lo que lo lleva al cielo, y si no, el Señor me manda rayos y centellas y me manda un montón de cosas, y en lo último que piensan es en el amor. En lo último que piensas es en obedecer por amor y gratitud a Él. Y es lo que tiene que brotar de ustedes a la hora de hacer todo. Por eso las Escrituras dicen, y todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para Dios. Porque es para Dios. Amén. Despedimos la transmisión. Esperamos que esta palabra los haya impactado, que hayan comprendido muchas cosas y que también lo pongan por obra. Bendiciones.